Hola a todos, bienvenidos al canal, camaradas. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el camarada Ted Grant y las contribuciones de Ted Grant a la ciencia, a pesar de que Ted Grant no fue de ninguna forma un científico formal. Muchas ocasiones por ahí preguntan que si es válido que una persona que entre comillas no es una experta en el tema sea válido que hable sobre algún tema. Yo creo que sí, porque el tema puede tener varios enfoques desde entonces tú lo puedes abordar, y en ese sentido tú es válido que lo abordes desde un punto de vista donde tú sí lo sepas. Ted Grant era muchas cosas entre tantas cosas. No era un matemático profesional, no era un físico teórico, no era un físico experimental. Sin embargo, él era un sabio de la filosofía y abordaba muchas de las cosas desde su cosmovisión, desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Yo he platicado que una persona que ha cambiado mi forma de ver el mundo, la vida en cómo la veo, ha sido Ted Grant. Y desde que yo estaba ahí llevando algunos estudios, una cosa por el estilo, yo conocí a Ted Grant y fue aquel que yo de alguna forma u otra los estudios que yo estaba llevando, y eso me permitió que no fueran estudios desordenados, ni que fuesen eclécticos, ni que fuesen desordenados de alguna forma u otra. No eran estudios de aquí para acá, sino o para allá o para acá, o explosiones por todos lados, sino que de alguna forma u otra orientó la forma en como yo veía las cosas, y eso me dio otra perspectiva de los estudios que yo estaba realizando en algún momento dado. Fue una persona, como les digo, que cambió mi vida, y por eso quiero hablarles de él, porque de la misma forma creo que el materialismo dialéctico les puede servir a todos ustedes, y que el materialismo dialéctico se hace el marxismo, las ideas del socialismo científico no solamente son ideas de política, economía política o cuestiones por el estilo, sino que es una cosmovisión entera del universo, y en ese sentido es al que todos ustedes les puede servir de algo. Bueno, dicho lo anterior, hablaremos de qué es lo que explicaba Ted Grant y sobre cómo nació su libro Reason in Revolt, Razón en Revolución, que ha sido mal traducido como Razón y Revolución. Me parece que es mucho más potente el nombre del libro Reason in Revolt, Razón en Revolución. Y por ahí incluso bueno, ya hablaremos de otra cosa. Algunos tipos llaman Aufstand der Vernunft, o sea, en alemán, que significa la insurrección de la razón. Bueno, si no, en algún momento doy yo algún escrito y le pondré ese título, ¿no? En castellano, la insurrección de la razón, que es una cosa tremenda, ¿no? Ajá, ese titulazo para el libro de Razón y Revolución en alemán, ¿no? Parece que fue así que la reforman como titularon el libro en los germanoparlantes a este libro, ¿no? Que desafortunadamente es muy caro allá. El libro lo hizo con su Shideshi Alan Woods, persona de la que ha roto con las ideas del viejo Ted, y que en otra ocasión hablaremos de este señor. No quiero hablar de este señor por el momento. Por el momento hablaremos del viejo Ted y de cómo con su Shideshi hizo este libro, o al menos cómo lo platica el Shideshi que hizo este libro de Razón y Revolución. Parece Ted Grant siempre muy interesado en leer cosas de ciencia, en leer cosas sobre científicos y cuestiones por el estilo. Cuando leía este tipo de cosas, Ted siempre se le molestaba escuchar que el neutrino era una partícula sin masa, y Ted siempre explicó que el neutrino siempre tendría que tener una masa, por muy chiquitita que fuera la masa del neutrino, le iban a encontrar una masa. Y de la misma forma, Ted siempre se opuso desde el punto de vista del materialismo dialéctico que el universo fuese una cosa finita, sino que fuese una cosa infinita. Y la larga, el tiempo le dio la razón. Descubrieron que el neutrino tenía una masa muy pequeña, que tiene una interacción muy pequeña con la materia, porque la masa es muy pequeña, pero descubrieron lo más importante, una masa, y con ello queda demostrado que el viejo Ted tenía razón desde aquel entonces, sin necesidad de ser un físico teórico, y los argumentos que tenía él eran solamente el materialismo dialéctico. De la misma razón, tarde o temprano, él tendrá la razón con respecto al universo. Ahora, ¿qué ocurre con respecto al libro de Razón y Revolución? Alan Woods, que parece que era una persona que era más sabia en cuestiones de escribir, era un buen escritor. Alan Woods era muy joven en aquel entonces, era más entusiasta, tenía un mundo en el marxismo, en el movimiento de la lucha de clases, en el movimiento revolucionario, tenía un futuro por venir,
Y entonces él se decidió a empezar a escribir a Razón y Revolución. Cuando él empezó a escribir Razón y Revolución en notas, le empezó a pasar algunas notas a Ted. Cuando Ted leyó las notas que tenía Tsuyoshi Deshi, decidió empezar a completarlas y a seguir escribiendo. Entonces animó a escribir, escribió a escribirse a Razón y Revolución. Finalmente se terminó escribiendo Razón y Revolución, pero Razón y Revolución quedó un libro tan grandote que finalmente no se terminó con Razón y Revolución, sino que si tuvieron que dividir en dos partes los escritos. Uno que fue Razón y Revolución, y el segundo que terminó siendo Historia de la Filosofía por Alan Watts, que así lo firma Alan Watts. Seguramente es la influencia entre Alan Watts y Ted Grant. Desafortunadamente el segundo jamás ha visto la vista en físico, solamente ha visto la vida, ha visto la luz a través de como libro electrónico. Yo invito a los que están en este momento viendo mi exposición, que vayan y que busquen en internet, ya sea en inglés Reason in Revolt, si saben leer inglés, o Razón y Revolución, que se llama, saben alemán, o Aufstand in Vernunft, o como quiera que sea, pero que busquen el libro. Y posteriormente, si está en español, es Historia de la Filosofía. Yo solamente lo he leído en castellano el libro, no tengo la oportunidad de leerlo en otro idioma, pero será una grata lectura que seguramente cambiará sus vidas como lo ha sido conmigo, y desde luego su cosmovisión desde todos los puntos de vista. Bueno, ahora, ¿qué es lo que le disgustaba a Ted al respecto de cosas de la ciencia moderna? ¿Con qué cosas debatía él desde el punto de vista filosófico? Materialismo dialéctico, entiéndase. La situación, por ejemplo, de la supuesta finitud del universo. A Ted siempre le desagradó ese tipo de cosas. En particular, había algo que no le gustaba mucho leer, incluso ciencia ficción. Él decía que mucho de lo que veía en ciencia ficción era mucha filosofía idealista, que cuando la leían muchos científicos, al no tener ninguna formación filosófica, como suele ocurrir, y sí, en aquel entonces, y como ocurre hoy en día, y desafortunadamente en un futuro muy próximo seguirá siendo, no en un futuro muy lejano. Yo espero que esta situación va a cambiar con el triunfo de la revolución socialista, pero esto venía sucediendo, y entonces lo que termina pasando es que los científicos, al no ser una burbuja del universo, sino que al estar tomando lo que ellos ven en su entorno, en particular lo que ven en la literatura, pues entonces ellos lo absorben, y eso es lo que ellos intentan hacer como que sea visto en la realidad. En particular los físicos teóricos, que tratan de hacer a través de cuentas lo que ellos ven en cuestiones de literatura, lo intentan llevar a la vida real, y entonces intentan hacer del primero la literatura y después la situación científica. Con estos platillos voladores ocurre algo semejante, ¿no? Primero los platillos voladores tuvieron una vida en la literatura, y después de tener una vida en la literatura intentaron llevarla a la vida real los charlatanes. Lo que aquí ocurre con las teorías de estas teorías son primero cuestiones de que ven en la literatura o que ven en las religiones, y después lo quieren llevar a la vida real y tratar de probarlo como si que esto fuese cierto. La situación de un universo de Donut es una situación que también proviene primero del arte, ¿no? Los primeros en hablar, o al menos si no fueron los primeros, donde sí se habló de forma general de esta situación del universo en forma de dona, fueron en los Simpson, ¿no? En esta serie famosa, que por cierto, algunos de los escritores han sido matemáticos, físicos, cuestiones por el estilo, y eso es muy sabido de los chistes de esta serie, y son muchos que tienen que ver con matemáticas y física. De hecho, algunos de los creadores están muy contentos por decir que es su forma de contribuir a la ciencia, y que a través de esta serie intentar de cambiarle la mente a los jóvenes para intentar inducirlos a estudiar este tipo de carreras cuando plantean demasiados chistes al respecto de ciencias, y en particular de matemáticas o de física, ¿no? Que es lo que suelen hacer mucho, o hasta de informática en muchas ocasiones en esta serie, ¿no? Pero finalmente es aquí donde empieza la situación del universo en forma de dona. No es o al menos, bueno, si es que algún científico a lo mejor en alguna ocasión lo estudió, sí, pero artículos y artículos y artículos se hacen antes, y especulaciones se hacen mucho tiempo antes, y no era ninguna forma, una cosa muy famosa, sino a partir de que Homero empezó a platicar estas cosas. Y además, bueno, es que en Los Simpson hay muchas de estas cosas. Hay un libro maravilloso,
para aquellos que sean fans de Los Simpson, que recomendamos que lean, que sean algo así Los Simpson y las matemáticas, de Simon Saint, les recomendamos que lean ese libro. Es muy bonito, la verdad, el libro, y habla de muchas cosas de las relaciones entre Los Simpson y las matemáticas. Bueno, ahora, el universo significa que sea finito e infinito al mismo tiempo porque tenga forma de dona. Pues no, realmente no puede ser esta situación. Si el universo tuviera una forma de dona, ocurriría lo siguiente. Tendría que ocurrir lo que ocurre con todas las donas. O como por ejemplo les dicen toros. En matemáticas a las donas se les conoce con el nombre de toros. Tendría que ocurrir lo siguiente. El cable es muy corto de mi micrófono. Perdonen lo rústico de nuestro material. Bueno, no tienen por qué perdonar porque no han hecho ningún daño. O yo no he hecho en particular ningún daño. Así que vamos a poner un toro, como se les conoce, toro, porque, entonces, por ejemplo, torca, tuerca, todo eso tiene que ver con giros, pues se llama tor. Y O, porque es una O, lo redondo de una O. Entonces, toro es como una O que gira. Entonces, las donas son como una O que gira, por eso las donas se llaman toros. Bueno, ya entendido que por qué las donas se llaman toros, vamos a pintar nuestro toro aquí. Ahí está nuestro toro. Y ahora que está pintado ahí nuestro toro, ¿qué es lo que ocurre? El toro, como ustedes saben, resulta de identificar una hoja de papel, ¿no? ¿Cómo identificamos una hoja de papel para obtener un toro? Se hace eso de la siguiente forma. Vamos a usar el colorcito azul para identificar el toro. Bueno, entonces, primero agarramos una hoja. Identificamos dos extremos, los ponemos así, agarramos así y lo pegamos así, para que nos quede lo siguiente. Nos va a quedar un cilindro. Y luego pegamos el cilindro. El cilindro lo pegamos así. Y nos queda nuestro toro. Ahí está, más o menos. Quedó chueco. Pero quedó ahí nuestro toro. Y una vez que quedó ahí nuestro toro, ¿qué les puedo decir de que quedó nuestro toro? Si yo hago una línea horizontal aquí, la línea horizontal cuando identifico podrá verse así. Y luego de alguna forma u otra, cuando yo identifico el toro, la línea horizontal va a verse así, ¿no? Como una circunferencia acá. ¿Y eso qué importancia puede tener esa línea? Yo puedo pintar entonces a partir de ahí una segunda línea, que la voy a pintar en color negro. Y voy a formar un cierto ángulo con esta segunda línea acá. Cuando yo formo esta línea y yo identifico el toro, me voy a formar una línea acá, que se va a tener una forma de hélice. ¿Sí? Y esa línea en forma de hélice va a tener una forma, cuando yo lo identifico el toro y el cilindro y lo convierto en toro, va a tener una forma así, de espiral. ¿Sí me explicó? Ahora la pregunta, cuando llega acá esta línea y se volverá a tocar, coincidirá con el inicio, el final coincidirá con el inicio, puede ser que sí, o puede ser que no, depende del ángulo que tenga esta cosa de acá. Puedo aquí definir una unidad, y entonces esa unidad la puedo identificar acá, y esta unidad la puedo identificar acá, y entonces puede bajo ciertas condiciones coincidir y bajo ciertas condiciones no coincide. El universo es entonces, cuando yo llego, entonces significa que cuando tengo mi universo en forma de toro, donde llego regreso, pues no necesariamente. Donde llego no necesariamente tengo que regresar si el universo fuese una toro. Va a haber ocasiones en las que sí pueda regresar
Y habrá ocasiones en las que no pueda regresar, todo dependiendo de la pendiente de la tangente del ángulo de inclinación, que a este ángulo de inclinación le voy a llamar aquí phi. Si la tangente del ángulo de inclinación es un número racional, seguramente sí. Si la tangente del ángulo de inclinación no es un número racional, sino irracional, entonces no. Entonces, no será una curva cerrada esto, sino será una curva que formará un conjunto denso sobre el toro. El universo se comporta así, a nuestro parecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podríamos afirmar que el toro es una forma de universo, que es el universo que tiene la forma aquí. Entonces no podemos hablar de que el universo sea un toro o alguna cosa por el estilo. ¿Qué forma tendría el universo? El universo, como hemos dicho, es infinito. Les pese a quien le pese. Y eso no depende de eso, no depende de qué trayectoria formes aquí o qué trayectoria. Es un universo infinito en propiedades, materia, espacio, tiempo y movimiento. Les guste o no. Eso significa, entonces, ¿qué le ocurre? Es cierto que cuando vas de un lado regresas al mismo punto, pues claro que no. No, les digo, depende todo de qué inclinación sea la que tengas aquí. Y entonces todo el depender ahí de qué inclinación es la que tengas ahí, entonces depende si regresas al mismo punto o no. Entonces es una falsedad decir que eso ocurre o no y que eso ocurre en el universo o no. ¿Qué universo entonces? ¿Qué forma tendría el universo? En un universo infinito podría tener alguna forma, pues tendría... En una parte del universo sí podrías tener formas, ¿no? En una parte del universo sí que... Todo depende de la distribución que tenga la materia en cierto momento. Acuérdense que la materia curva el espacio-tiempo y al curvar el espacio-tiempo le está dando una forma al espacio-tiempo y al estar curvado el espacio-tiempo le puede dar una forma. Puede tener una forma toroidal, cilíndrica, qué sé yo, un montón de formas que pueda tener el universo. Todo dependiendo de cómo se encuentra distribuida en un cierto espacio, en un cierto área limitada, puedes tú hablar de la forma que pueda tener el universo. Entonces en ese sentido el universo puede tener la forma que tú quieras, pero en algún espacio, en alguna localidad del universo, una localidad, más no en todo el universo. El universo, se puede decir de alguna forma, tiene todas las formas que tú quieras tener, o que todas las formas que pueda tener, dependiendo de cómo distribuyas la materia. Esa es la razón y la forma que en verdad puede tener el universo, ¿no? Ahora, es que el universo hay espacios vacíos, porque llegado un momento dado tú no vas a encontrar nada. Bueno, si eso fuese cierto, que hubiera regiones del espacio donde tú no puedes encontrar nada, eso no es cierto. Vas a encontrar muy poca materia. Eso es cierto, que puede ser tan poquísima materia que incluso en millones y en millones y en millones y en millones de kilómetros cúbicos, es más de años luz cúbicos, podrías encontrar solamente tanto gas como el gas que hay en una cajetilla de cerillos. Eso podría ser cierto, pero no es un espacio vacío. Es más, no puedes decir que vas a encontrar, por muy pequeña que sea la cantidad de materia, por muy pequeña que sea la densidad de materia, vas a encontrar materia. Y además, con materia, espacio, tiempo y movimiento siempre están unidos. Porque si eso fuese verdad, entonces la formación de estrellas, la formación de galaxias, la formación de supercúmulos o qué sé yo, no sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense la formación de estrellas, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas del viejo Ted Grant al respecto.